Vamos entonces a hablar de la ingratitud. Voy a volver a leer Romanos capítulo 1 versículo 21 para la grabación en WhatsApp. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, esta es una característica, la ingratitud es una característica de los hombres en los últimos tiempos. Eso dice Pablo escribiendo en su carta a Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres y, escuche, ingratos. Así que la ingratitud es una característica muy sobresaliente en los últimos tiempos. Y cuando hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando de los tiempos donde la iglesia está próxima a partir de esta tierra. Porque les quiero recordar que la iglesia está esperando el día de su arrebatamiento. ¿Cuánto lo creen, hermanos? La iglesia será trasladada, será arrebatada, será llevada de este mundo para estar con el Señor para siempre. Pero antes de que eso suceda, entonces no solo los tiempos son malos, sino que hay características en las personas, en los seres humanos. Si usted lee Romanos capítulo 1, se encuentra, hermanos, con una condición muy lamentable en la que llega a caer el ser humano por no tener en cuenta a Dios y por no agradecerle a Dios después de haberlo conocido. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Entonces, creo que, hermanos, tener una experiencia con Dios como la que hemos tenido nosotros nos hace ser personas agradecidas todos los días, las 24 horas al día y los 365 días al año. Nos hace ser personas agradecidas. La ingratitud es la actitud contraria al agradecimiento, es lo contrario al agradecimiento. Muestra la actitud distante y poco considerada de una persona que no valora los gestos de los demás. Eso es la ingratitud, que no valora los detalles positivos que alguien haya podido tener hacia él. De este modo, una persona ingrata es la que olvida con facilidad los detalles. Esa es una persona ingrata. Persona ingrata olvida con facilidad los detalles. Se considera una persona ingrata aquella que tras haber recibido una ayuda, un favor de alguien, olvida pronto y no corresponde del mismo modo en caso de que la situación sea la inversa. Una persona ingrata responde con indiferencia hacia ese tipo de comportamientos que la persona agradecida valora tanto. Voy a ponerle dos ejemplos para que ustedes miren cómo actúa una persona ingrata. El primer ejemplo, Génesis capítulo 40, desde el versículo 9 al 23, encuentra usted la historia de José cuando estuvo en la cárcel. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Allá estaba José y allá los metieron, en la guandoca donde estaba José. Entonces el jefe de los coperos, versículo 9, contó un sueño que tuvo a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella
como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Le dijo José: esta es su interpretación. Versículo 12. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras el copero. Y le dice, oiga el versículo 14: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, tal como José se lo había dicho. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y oiga el versículo 23: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Así actúan las personas ingratas. No corresponden a los detalles, a los favores. No hay en su palabra, en sus actos, ningún tipo de reconocimiento para aquellos que han actuado en su favor. Son personas desagradecidas. El segundo ejemplo está en Lucas 17, versículo 11 al 19. Es un ejemplo conocido y usted lo ha escuchado. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Recuerdan la historia? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, fueron beneficiados, quedaron en deuda. Amén. Tuvieron un favor. Jesús los ayudó. Jesús tuvo misericordia. Jesús obró en ellos. Jesús los sanó. Jesús les devolvió una oportunidad, o les dio una oportunidad. Jesús les devolvió la esperanza a cada uno de ellos. Y dice que mientras iban, fueron limpiados. Gloria a Dios. Hermanos, Dios siempre tendrá buenas cosas para los que le buscan, aunque los que le busquen no vuelvan a agradecérselo. Porque esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, hermanos, hace que Él nos dé lo que nosotros no merecemos. Bendito es el nombre glorioso de Jesús. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. Oiga, dándole gracias. Alabanzas al nombre de Jesús. Dándole gracias, reconociéndolo, correspondiendo al favor que había recibido de Jesús. No pudo irse para su casa sin venir a decirle a Jesús: gracias por haberme limpiado de esta lepra, gracias por haber tenido misericordia de mí, gracias por devolverme a la vida. Se regresó y le dio gracias a Jesús. Pero oiga cómo dice la historia:
y este era samaritano. Porque lamentablemente de la gente que menos espera hay más gratitud que de los que se esperan gratitud. Muchas veces las personas a las que uno menos va a esperar que vuelvan a agradecer son las que pronto vienen. Y eso suele suceder. ¿Cuántas veces nos encontramos a personas inconversas visitando nuestros templos para agradecerle a Dios por su favor y su misericordia, y usted los ve hasta llorando, cantando, levantando sus manos y testificando? Yo he escuchado amigos, personas que me han dicho: pastor, Dios a mí me sanó, Dios los usó, Dios escuchó la oración, pastor, yo vengo a darle gracias a Dios, yo vengo a darle gracias a usted, y lo meten a uno en eso. Pastor, vea, ese día yo estaba que me moría, pero Dios hizo una obra en mi vida, y usted los ve hablando y testificando y diciendo lo que Dios ha hecho. Y cuando a veces uno ve un poco de cristianos a quien Dios les ha hecho favores en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, que no son capaces de doblar sus rodillas para decirle al Padre del cielo: Señor, te doy gracias por tantos favores que no merecía. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo no sé si está bien lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Pareciera que se recibiera más gratitud de los de afuera que de los de adentro. Pareciera. De hecho, esto es lo que yo encuentro en la historia. Y mire cómo la historia lo subraya. El que vino saltando, gritando, dando gracias a Dios, no era judío, era samaritano. Y vino y le dio gracias a Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Y Jesús le llamó la atención, porque oiga lo que dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que yo sané? ¿No son 10 los que fueron beneficiados de mi misericordia? ¿No son 10 a los que yo ayudé? Y pregunta: ¿y los 9 dónde están? Porque yo quiero decirles algo. Aunque Dios nos dé cosas que nosotros no merezcamos, Él es digno de que usted y yo le agradezcamos siempre sus favores y sus misericordias. No podemos ser desagradecidos en esta vida. Tenemos que correr a su presencia y agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Bendito es el nombre de Jesús. Y oiga lo que dice Jesús: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Este extranjero. ¿Y dónde están los cristianos? ¿Y dónde están aquellos a quien yo les he guardado, a quien yo les he salvado, a quien yo les he ayudado, a quien los he sanado, a quien les he provisto? Y con todo respeto, pero hay 2 amigos. ¿Y dónde están los otros? ¿Dónde están los otros 9? Así que esto nos deja una lección de lo que es un corazón ingrato, de lo que es una persona que no es agradecida. Y también esta historia me deja por sentado que en la vida siempre habrán personas ingratas, pero también habrá en la vida personas que sepan agradecerle a Dios por todas las cosas que nos ha dado. Y yo creo que en esta tarde, en esta noche, hay conmigo personas que levantamos las manos y le decimos: gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, porque estábamos perdidos, porque no valíamos nada, porque estábamos ahí
alejados de tu gracia, estábamos condenados, pero tú, oh Dios, has tenido misericordia de nosotros. Que Dios nos guarde de ser personas con estas características. Si hay personas en deuda con Dios, somos nosotros, porque no éramos lo que somos y no teníamos lo que hoy tenemos. Somos hijos de Dios, somos salvos por su gracia, nuestros pecados han sido perdonados y todos los días su misericordia son nuevas y sus bendiciones cada día caen sobre nosotros. Yo le decía esta mañana a los hermanos: hermanos, la deuda con Dios cada día se hace más grande, porque todos los días Dios nos suma favores, Dios nos suma misericordia, Dios nos suma bendiciones, Dios nos suma gracia, Dios nos suma protección, Dios nos suma sanidades, Dios nos suma provisión, Dios nos suma ayuda, Dios nos suma de todo y nos suma y nos suma y nos suma y nos suma. Esperamos que nosotros también le sumamos a la gratitud, le sumamos al agradecimiento, le sumamos a esa búsqueda sincera de las cosas de nuestro Dios. ¿Habrá alguien aquí agradecido con el Señor? Yo sé que los ingratos no vinieron ni están conectados. Aquí están las personas que cada día estamos agradecidos con el Señor. Digamos gloria a Dios. Entonces les voy a decir en un par de minutos algunas cositas para que usted considere cuáles son los comportamientos de los ingratos. Porque así como hay comportamiento de los agradecidos, también hay comportamiento de los ingratos. Así es. Así como este hombre vino saltando, hincando en su rodilla y le dio gracias a Dios, le dio gracias a Jesús por haberlo limpiado, y esa fue una característica de una persona agradecida. También hay características de personas ingratas, y le voy a mencionar algunas. Las personas ingratas no reconocen los favores divinos. Para que lea en su casa, número 16 del 9 al 10. Cuando Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Lat, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejos, varones de renombre. Moisés les dijo: os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y ahora estéis delante de la congregación para ministrarle, y que le hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo. Dice, ¿procuráis también el sacerdocio? Pregunta Moisés. Porque los ingratos no reconocen los favores divinos. Número 2, los ingratos tienen un corazón altivo. Tienen un corazón altivo. Deuteronomios 8 del 12 al 14. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que le sustentó con maná en el desierto, comida con tus padres, comida que no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postrera hacerte bien, y digas ahora en tu corazón que por el poder de ustedes y por la fuerza de ustedes es que han obtenido esta riqueza. No sean ingratos, que aquí toda buena dádiva y todo don perfecto ha descendido desde el Padre de las alturas, de las luces. Lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y Moisés les dice: no sean altivos. Todo lo que Dios ha hecho por ustedes, y ahora ustedes van a creer que ha sido por las fuerzas suyas,
por sus habilidades, que lo que han obtenido es porque usted es muy bueno. No, 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 no. Bájese de la nube, hermano. Este pueblo lo que tiene se lo debe es al Señor Jesucristo. La persona ingrata olvida. Tercera característica, sufre de Alzheimer. El Alzheimer produce ingratitud. Jueces 2 del 10 al 12. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. La ingratitud nos lleva a olvidar. Y por eso el cristiano no puede darse el lujo de caer en una vida de ingratitud, porque terminará de vuelta en el pecado y terminará en la idolatría, terminará sucumbido en el pecado. Porque, hermanos, solo una persona que es capaz de reconocer a Dios, esa persona, la Biblia dice que Dios le honra. Número 4, la ingratitud se produce cuando no recordamos el bien que Dios nos ha hecho. Jueces 8, 33 al 35. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Ebiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Balberic. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que le había hecho Dios a Israel. Se olvidaron. No recordaron, hermanos, porque ese es un corazón ingrato. No recuerda los bienes que ha recibido de Dios. El corazón o la persona ingrata genera desobediencia. Ejemplo, el rey Saúl, primera de Samuel 15. La persona ingrata devuelve mal por bien. ¿Recuerdan a Nabal y a David? Primera de Samuel 25, 21. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es tuyo, y él me ha vuelto mal por bien. Porque la persona ingrata devuelve mal por bien. Y sabe que dice por allá Proverbios, creo que es capítulo 17 versículo 13, que el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Por eso es que en el Nuevo Testamento los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, exhortan a la iglesia a que seamos agradecidos, a que vivamos contentos, a que le demos gracias a Dios por todo, para que la bendición de Dios habite en nuestras casas. Y recuerde que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella alguna. Diga gloria a Dios. Otra más. La ingratitud produce insatisfacción. Primera de Reyes 9, 10 al 13. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová, la casa real, para las cuales Hirán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y cipres, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hirán 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hirán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron, y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Cabul, nombre que tienen hasta hoy, porque la ingratitud produce insatisfacción. Otra más. La ingratitud enaltece el corazón y produce rebeldía.
Segunda de Crónicas 26, 15 al 16. Otra más, la ingratitud no reconoce la provisión divina. Salmo 78, 16 al 31, Salmo 6, 106, versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu muchedumbre ni de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Y la ingratitud está en el corazón del hombre. Esas son las características de una persona ingrata. Esas son las características de una persona que no es capaz de reconocer los favores que ha recibido, los beneficios que ha recibido. Y si no le reconocen a un mortal, menos le reconocerán a Dios. Pero ¿sabe qué es lo triste de todo esto? Que por causa de esa ingratitud, por causa de esa actitud en el corazón de esas personas o de muchas personas, entonces es donde dice Pablo: pues habiendo conocido a Dios, como no le glorificaron como Dios y como no le dieron gracias, sino que se envanecieron en su corazón, en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios, oiga esto y aquí termino, como no fueron agradecidos, como no reconocieron a Dios, como tenían un corazón lleno de soberbia, de altivez, porque recuerde que la ingratitud está en el corazón del soberbio, del altivo. La persona humilde es una persona agradecida. Es una persona que valora los gestos, que valora, hermanos, los bienes, que valora lo que otro hace por él. Una persona agradecida es una persona que sabe honrar a aquellas personas que se acuerdan de ellos. Y si lo hacemos con los mortales, ¿cuánto más seremos agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que hasta el día de hoy nos ha guardado en su gracia y en su misericordia? Pero por causa de esa soberbia, por causa de la ingratitud, por causa de sus razonamientos envanecidos, por causa de su necio corazón, por causa de su altivez, hermanos, por causa de no reconocer a Dios, entonces Dios los entregó. Hermanos, los ingratos corren el riesgo a perder la misericordia de Dios. Dios los entregó. Y oiga lo que los entregó: a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y vuelve y lo ratifica. Por causa de todo eso, entonces Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Y hagamos una regla de 3 esta noche. ¿Usted no se ha dado cuenta que este es el tiempo donde la gente perdió la vergüenza? Donde la gente ya no tiene vergüenza. La gente está cometiendo cantidad de cochinadas. Hermanos, unas aberraciones, unas desviaciones, una cantidad de situaciones. Pero ¿sabe qué ha llevado a todo esto? A que no reconozcan a Dios y a que no le den gracias a Él. Entonces Dios los suelta. Pero por eso, en el sentido contrario, esta iglesia cada día está más segura. Porque si al ingrato Dios lo suelta, al agradecido Dios lo abraza, lo acobija con su misericordia, lo sostiene, lo ayuda.
Por eso esta iglesia cada día se aferra más a Él y lo reconoce más, le ama más y le da muchas gracias, porque en Él estamos seguros y bendecidos. Pónganse de pies en esta hora. Qué bueno que nos vayamos de esta noche con un corazón más agradecido que el que trajimos al culto. Que todos los días, hermanos, podamos mirar al cielo y decirle al Señor: Señor, gracias, gracias. Que cada vez que tengamos la oportunidad de adorarle, levantemos nuestras manos y, como dijo el salmista, cuando vengamos y entremos por esas puertas, entremos con gracias, con gratitud, con reconocimiento, con alabanza, con adoración. ¿Será que habrá alguien que esta noche pueda levantar sus manos y darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha dado, por todo lo que Él ha traído a su vida? ¿Habrá alguien conmigo en esta noche que podamos decirle: Señor, quizás hay muchos que no vuelvan a agradecerte? Quizás hay muchos que han sido beneficiados y no volvieron a darte las gracias. Pero aquí estamos nosotros, oh Dios, tú conoces nuestro corazón y queremos darte muchas gracias. Cada día somos testigos de cuántas cosas tú nos das y de cuántas cosas has hecho en nuestras vidas. No podemos dejar pasar este momento para levantar nuestra voz y decirte: gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. No podemos olvidarnos de tus favores, no podemos ser ingratos, no podemos dejar de reconocerte, Señor. No podemos, oh Dios, en este momento dejar de acordarnos de las cosas que hemos vivido contigo. Oh Padre amado, no podemos devolver mal por bien. Estamos aquí dándote gracias, adorándote. Estamos contentos, estamos satisfechos, estamos felices de tenerte con nosotros, de que sea nuestro Dios, de que nos haya salvado, de que nos haya traído a este pueblo. Muchas gracias, Señor, te damos en esta hora por tu provisión, por tu misericordia. Gracias, oh Dios, gracias, gracias por abrir nuestras conciencias y por enseñarnos, oh Dios, lo importante de ser un pueblo agradecido en medio de una generación ingrata. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias.